Más información a esta hora con Aiza García, nuestra corresponsal para América del Norte de Ciudad de México. Aiza, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tatiana? Hablemos de Estados Unidos, sí. 4 días nos separan de las elecciones presidenciales en ese país y mientras más se acerca la fecha, más virulenta se vuelve la campaña en todos los sentidos. Al día de hoy, 85 millones de personas ejercieron el sufragio, ya sea por correo o de manera presencial, en aquellos estados que tienen permitido votaciones anticipadas. Los candidatos siguen tratando de convencer a los indecisos, con giras incluso frenéticas como la del presidente Trump, que visita 3 sitios por día y no deja de tuitear, siempre en contra de su rival Joe Biden, a quien le llama Joe Soñoliento, además de repetir una y otra vez que el ex vicepresidente demócrata aumentará los impuestos. Por más que Biden lo niega, el presidente sigue con su mismo estribillo. Una encuesta del sitio 538 reveló que el 52% de los estadounidenses apoya al candidato demócrata, mientras un 42% apoya al presidente Trump. La diferencia es de 10 puntos y aunque son unánimes los sondeos hasta este momento, ninguno asegura la victoria. El fantasma del 2016 está más vivo que nunca, incluso cuando los números de hoy podrían ser más auspiciosos que de hace 4 años atrás. Y es que las cuentas no le salen al presidente Trump. Este año, durante la pandemia, se han perdido más empleos que durante la Segunda Guerra Mundial. Y al día de hoy, 228,000 personas han perdido la vida a causa de la pandemia del coronavirus, que los republicanos tratan de no darle importancia para que la elección no se decida por este tema, pero la realidad se impone. En estos días, las cifras de contagio han alcanzado niveles récord y se acerca a los 9 millones. Esta cifra de 228,000 muertos por COVID en 8 meses equivale a más de 4 veces las bajas que sufrió Estados Unidos durante la guerra con Vietnam. Aún así, Trump se niega a tomar en serio la pandemia, mientras el coronavirus pone al límite el sistema de salud de Estados Unidos. Trump repite que está inmunizado por haber contraído COVID, pero quienes asisten a sus mítines no lo están. Ayer vimos a miles de personas sin cubrebocas en el mítin de Tampa, en la Florida, por ejemplo. Es cierto, ese estado podría decidir el resultado de la elección presidencial, pero con tanta gente sin cubrebocas en ese mítin, la propagación del virus estaba más que garantizada. Y Biden se lo dijo en el segundo debate al presidente: no es cierto que la pandemia desaparecerá por sí sola o por arte de magia. Científicos respetados como el doctor Fauci han dicho que Estados Unidos, que es hoy el país más afectado por el coronavirus en el planeta, no saldrá de la pandemia hasta 2022. No la tiene fácil Trump. Un artículo del Washington Post lo describe como el peor presidente de la historia, que ha hecho de la xenofobia y el racismo la moneda de cambio de su administración. Pero aún así, tiene hoy el 42% de apoyo de los estadounidenses. Difícil de entender. Y hablando de racismo, sigue en pie el toque de queda en Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania, otro estado, por cierto, clave en esta elección, y donde el lunes de esta semana se vivió otro lamentable hecho de violencia policial que se ha reportado en este programa. Otro joven afroamericano identificado como Walter Wallace murió a causa de los disparos de policías blancos, aunque él no ofrecía ninguna amenaza inminente. ¿Y la inmigración? También es un tema relevante en esta elección, donde 32 millones de latinos tienen derecho al voto. Y según Horizonte Prensa Digital, el asesor de Trump, Stephen Miller, dio a conocer una agresiva agenda de inmigración si el republicano es reelecto el 3 de noviembre. ¿Y Miller quién es? Es justamente el autor de la idea de los niños en jaulas y de separarlos de sus padres. Biden prometió regularizar la situación de 11 millones de migrantes, pero esto y más se decidirá el 3 de noviembre. Para cerrar el reporte, es importante destacar que a pesar de la pandemia, los gastos de la campaña electoral de este año batieron récords. Biden ha acumulado más fondos que Trump. Por cierto, el proceso electoral ya es considerado el más caro de la historia de Estados Unidos, con 14,000 millones de dólares empleados, sobre todo en eventos de campaña y en publicidad. Estamos hablando de un 40% más de lo gastado en los comicios de 2016, de acuerdo con el Center for Responsive Politics. Usted saque sus propias conclusiones. Nosotros actualizaremos la información en próximas emisiones. Y bueno, por cierto, espere nuestro especial a partir del lunes.
Así es, Aiza, muchísimas gracias por toda esta información. Este es el contexto, gracias a Aiza, en el que se da precisamente este proceso cuando quedan solo 4 días de las elecciones presidenciales. Y mientras Aiza nos estaba dando este panorama, esta radiografía de esta Estados Unidos profunda, además teníamos imágenes en vivo, ahí las ven de nuevo en estas maratónicas jornadas del presidente candidato republicano a la reelección Donald Trump. Visita entre 3 y 4 estados diariamente. Ahora lo que sucede es en Wisconsin. Así avanzamos.